Una vez revisada la seguridad de la escena, se hablará del estado de alerta de la víctima con la mnemotecnia ABDI. Alerta. Si nos acercamos y se encuentra dormido, pasaremos a verbal. Si al hablarle no reacciona, pasaremos a dolorosa. Se le aplicará un estímulo doloroso. Si al hacerlo no reacciona quejándose, se le declarará inconsciente y deberá activar el servicio médico de emergencia. Para activarlo se identificarán a 3 personas, ya sea por su nombre en caso de conocerlos o por su vestimenta. La primera persona realizará la llamada. Para activar el ESME, proporcionará los siguientes datos. Número 1. Lugar exacto de la emergencia. Número 2. Descripción de la escena y situación. Número 3. Número y estado de gravedad general de las víctimas. Número 4. Los primeros auxilios o maniobras que se están brindando. Número 5. El nombre y número de teléfono de la persona que realizó la llamada, para evitar llamadas en broma que son una pérdida de recursos muy importantes. 6. Es muy importante que la persona que realice la llamada se le informe y obedezca el no colgar el teléfono hasta que se lo indique la operadora, en caso de que necesite más información. A la segunda persona se le ordenará que acompañe a la primera para que se asegure de que realice la llamada, y a la tercera persona se le indicará que busque un desfibrilador externo automático. Para la evaluación primaria utilizaremos la maniobra de inclinación de cabeza con elevación de mentón. El rescatista debe evaluar la presencia o ausencia de buena ventilación simultáneamente con la circulación en un periodo no mayor a 10 segundos. Después de abrir vía aérea se debe buscar la presencia de vómito y secreciones. En caso de estar presentes, lateralizar a la víctima y buscar cuerpos extraños. También se evalúa la presencia de pulso. La exploración física completa debe realizarse en un orden específico y efectivo, esto es de cabeza a pies y de anterior a posterior. Cabeza. Se debe palpar el cráneo en su totalidad, sin ejercer presión sobre los huesos del mismo, observando la cara buscando alguna lesión. Cuello. Se palpa y observa la tráquea buscando desviación. Tórax. Se palpa y observan las clavículas, el esternón y la parrilla costal. Abdomen. Se divide el abdomen en cuadrantes. Se palpará haciendo una ligera presión en cada uno buscando resistencia o rigidez. Pelvis. Con la víctima en decúbito dorsal, se hace una aproximación forzada de ambas espinas ílicas anterosuperiores, buscando estabilidad de la pelvis. Extremidades inferiores y superiores. Se colocan las manos en forma de túnel, se busca sensibilidad al tacto, inestabilidad, crepitación, deformidades, etc. Se valorará el pulso, la sensibilidad y la movilidad en las 4 extremidades. Para la movilidad se deberá revisar cada articulación de la víctima por separado. Y al finalizar la exploración física completa, la víctima se encuentra con signos vitales estables, pero aún inconsciente y sin sospecha de traumatismos, se deberá colocar en posición de recuperación. Una vez con la víctima en posición de recuperación y en espera del servicio médico de emergencia, se realizará la evaluación secundaria. Se utilizará la mnemotecnia Sample. Ahora hablaremos de la apertura y permeabilización de la vía aérea. Requiere de mantener la cabeza alineada y en lo posible hacer coincidir los ejes del cuerpo, oral, laringio y faringio. Para asegurar que la víctima tenga una vía aérea permeable, se debe abrir e inspeccionar rápidamente en busca de algo que le esté obstruyendo. En caso de poder retirarlo, hacerlo con la maniobra de barrido digital o lateralizar al paciente para que el líquido salga. Si la víctima no respira, pero cuenta con pulso, se dará la técnica de respiración de salvamento. Si la víctima no cuenta con respiración y no tiene pulso, se procederá con RCP. Uno de los métodos de barrera con los que podemos contar es la Pocket Mask. Siendo esta una mascarilla plástica, nos permite crear un sello hermético de la boca y las narinas, facilitando las insuflaciones.
Otro método de barrera es la face shield, meramente una membrana de un polímero flexible, similar a una hoja de papel que permite adecuarse y ajustarse a cualquier víctima, con la característica de contar con una boquilla protectora que permite una sola dirección de flujo. Ahora analizaremos cómo actuar ante un OVACE, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Existen dos tipos de OVACE, una completa y una incompleta. Si habla, tose y emite sonidos, se considera incompleta. Si no habla, no tose y no emite sonidos, es una obstrucción completa. Una vez identificando que en este caso la obstrucción es incompleta, nos aproximamos a la víctima, colocamos nuestro brazo en el hombro contralateral de la víctima, previniendo cualquier agresión que pudiera tener, y nos presentamos. Si la persona accede, lo deberá inclinar levemente hacia el frente e incitarlo a toser fuerte. Así debe mantenerse hasta que la obstrucción se resuelva o se vuelva completa. Ante una situación donde la obstrucción se torne completa, vamos a proceder de la siguiente manera. Hacerse detrás de la víctima, fijar su puño contra el abdomen de la víctima, sujetar el puño con la mano libre y ejercer compresiones rápidas. En caso de caer inconsciente, se coloca a la víctima en el suelo, deslizar el sujeto por su muslo y sin dejarlo caer, dar pasos hacia atrás. En caso de que la víctima sea un niño con un OVACE completo, deberá colocarse de rodillas o de tal forma para adaptarse a la altura del niño, detrás del niño. En caso de que la víctima sea un lactante, procederemos de la siguiente manera. Colocarlo en decúbito prono con el cuerpo sobre el antebrazo. Flexionar ligeramente una pierna y apoyar el antebrazo completamente sobre el muslo. Sostener la cabeza manteniendo firmemente la mandíbula con la mano. Realizar 5 golpes energéticos entre las escápulas del lactante. Después colocar la mano con la que se realizó los golpes en la espalda del lactante y sostener la cabeza con los dedos pulgar e índice. Rotar al lactante como una unidad a decúbito supino. Y en la intersección con la línea media sobre el esternón, poner la punta de los dedos índice y medio y realizar 5 compresiones rápidas en el tórax, al igual que el RCP. Reanimación cardiopulmonar, RCP, es un conjunto de destrezas combinadas las cuales se utilizan cuando una persona pierde súbitamente la circulación espontánea, pulso. Cada ciclo de RCP está compuesto por 30 compresiones y 2 insuflaciones. Iniciará con compresiones y termina con 2 insuflaciones. El reanimador debe aplicar 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones, en una frecuencia de 100 a 120 compresiones y una profundidad de compresión torácica para adultos de al menos 5 centímetros, pero no superior a 6 centímetros. En el caso de estar presentes 2 reanimadores capacitados en RCP, es importante el intercambio de funciones cada 5 ciclos o 2 minutos para evitar la fatiga y asegurar la máxima calidad de RCP. La cantidad de aire que se insuflará será la suficiente para que usted pueda observar que el tórax se eleve. Si la primera insuflación no es efectiva, reposicione vía aérea e intente de nuevo. Si la segunda tampoco lo es, no perderá el tiempo en la vía aérea y reanude compresiones inmediatamente. En el siguiente, técnica de compresión lactante, un reanimador. 2 dedos en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones. 2 reanimadores, los 2 pulgares en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones, con ambas manos alrededor del tórax. Profundidad de compresión, lactantes, al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, aproximadamente 4 centímetros. RCP en el embarazo. Al brindar maniobras en embarazadas se debe buscar evitar la compresión aortocava por el útero, favoreciendo el retorno venoso durante la RCP y así optimizar la calidad del mismo. Para esto es razonable realizar un desplazamiento uterino manual hacia la izquierda, estando en posición de cúbito supino. Fibrilador externo automático. Al estar disponible el DEA se colocará lateral a la víctima, junto al reanimador que va a manejarlo. 1. Encienda el DEA. 2. Coloque los parches del DEA sobre el tórax desnudo de la víctima de acuerdo a la imagen que viene en los mismos. 3. Conecte los cables de conexión al DEA. 4. Ordene a todos los presentes que se alejen de la víctima y permita que el DEA analice el ritmo. 5. Si el DEA recomienda una descarga, la advertirá que aleje de la víctima a todas las personas presentes.
siendo no necesario administrar la descarga o después de la administración de la misma, reanudar inmediatamente la RCP, comenzando por las compresiones torácicas sin perder tiempo reevaluando la víctima. Tipos de heridas. Lesión. Es toda aquella alteración órgano funcional como consecuencia de factores internos o externos al organismo. Herida. Es una lesión que constituye la pérdida de la continuidad de la piel. Trauma. Es la acción externa que produce un daño al organismo por medio de diferentes mecanismos. Ocasionan el traumatismo. Traumatismo. Representa el daño resultante en el individuo que se produce como consecuencia de un trauma. Contusión. Este tipo de lesión es causada por un objeto romo u obtuoso, que no tiene la capacidad para cortar, por lo que habitualmente no produce una pérdida de continuidad de la piel. Los ejemplos más comunes de este tipo de lesiones son la esquimosis y el hematoma. Aplastamiento, producida por la acción contundente de dos agentes que viajan en direcciones opuestas sobre un segmento o punto anatómico. Excoriación, lesión superficial causada por fricción, lo cual compromete los estratos de la epidermis llegando hasta la dermis. Adquiere una tonalidad rojiza oscura, similar al color del ladrillo. Se caracteriza por la presencia de una costra. Cortante. Este tipo de herida la producen los instrumentos que tienen borde afilado y que produce la lesión al deslizarse sobre la piel. Punzante, provocada por instrumentos alargados con una punta, los cuales usan como mecanismo de acción la presión del mismo. Son más profundas que extensas. El grado de lesión va a depender de la longitud del objeto y la punta, ya que entre más puntiagudo penetra con una mayor facilidad de los tejidos. Avulsión es una lesión provocada por distintas fuerzas externas ejercidas sobre los tejidos, las cuales generan un desprendimiento parcial de partes blandas. Amputación, tipo de lesión caracterizada por el desprendimiento total de alguna extremidad o apéndice del cuerpo. Hemorragia, es la pérdida de sangre por la ruptura de la piel de uno o más vasos sanguíneos. Se consideran vías naturales de circulación sanguínea las arterias, venas y vasos capilares. Esguinces. Un esguince es una lesión ligamentosa en la que ocurre un cierto grado de desgarro, en lo que suele existir una distensión excesiva. Tratamiento. El tratamiento prehospitalario consiste en la realización del protocolo RICE, reposo, hielo compresivo y elevación. Reposo. Evitar el movimiento del complejo ligamentoso afectado. Hielo. Aplicar hielo durante 20 minutos cada 2 a 3 horas. Compresión. Realizar un vendaje compresivo para disminuir la inflamación. Elevación. Elevar la extremidad de 15 a 25 centímetros sobre el nivel del corazón para mejorar el retorno venoso y linfático y con ello disminuir el edema. Luxación es el resultado de la separación de dos huesos que colindan en una articulación, siendo la más frecuente la luxación anterior del hombro. Tratamientos. Los cuidados prehospitalarios se limitarán a la inmovilización de la articulación con una posición antalágica y se buscará ayuda médica especializada. Desgarro. Estas son lesiones comunes en deportistas, siendo más frecuentes los desgarros de los músculos isquiotibiales, cuádriceps y gemelos internos. El tratamiento prehospitalario será igual que el esguince y se deberá acudir al centro médico a criterio del rescatista. Fracturas. Una fractura es la pérdida de continuidad ósea con deformidad de su arquitectura. Férulas. Para las técnicas de inmovilización nos apoyaremos con la implementación de férulas, que son instrumentos de diversos materiales, metal, plástico, madera, cartón o neumáticas, que mantienen estable una extremidad lesionada. Una quemadura es un tipo de lesión generada por el contacto de los tejidos con una fuente de calor, frío, electricidad o que contiene agentes químicos. Clasificación de quemaduras por agente productor. Quemaduras térmicas. Aquellas lesiones que se generan por el contacto con calor o frío, congelación. Quemaduras eléctricas, ocasionadas por el contacto con una corriente eléctrica. Encontramos dos tipos de corrientes, la electricidad atmosférica y la electricidad industrial. Quemaduras químicas. Esta lesión dependerá de la situación que la produzca, ya sean sustancias ácidas o básicas.
Quemaduras por radiación. Las más comunes son producidas por rayos UV provenientes del Sol. Sin embargo, también se da por rayos X, rayos gamma y otros más comunes. Clasificación por la localización de la quemadura. Se determina el porcentaje de la superficie corporal quemada por medio de la regla de los 9 segundos o de Wells. Tratamiento. Independientemente de la fuente, hay pasos constantes en la atención. 1. Retirar a la víctima de la fuente. 2. Valorar el tipo y grado de la quemadura. 3. Buscar otras posibles lesiones como hemorragias. 4. Aplicar abundante agua. 5. Retirar con cuidado todo objeto que pueda adherirse o generar mayor compresión sobre un área específica. 6. Envolver la lesión con gasas o paños limpios que se encuentren humedecidos en agua. Pulso. Es la onda de presión transitoria generada por el latido cardíaco, el cual se manifiesta en las arterias. Pulso carotideo. Pulso braquial. Pulso radial. Pulso femoral. Pulso popliteo. Pulso pedio. Pulso tibial. Alteraciones en la frecuencia de pulso. Taquisfigmia. Se le denomina al aumento por encima de los valores normales del pulso. Bradisfigmia. Es la disminución por debajo de los niveles de pulso normales. Eusfigmia. Se define como los valores normales del pulso. Se define como frecuencia cardíaca al número de ciclos de sístole, vaciado, y diástole, llenado, que realiza el corazón en un minuto. La técnica para la medición de la frecuencia cardíaca es la auscultación, para la cual es necesario el uso del estetoscopio. La auscultación se realiza en 4 puntos llamados focos cardíacos. La frecuencia cardíaca es expresada en latidos por minuto. Se registran una serie de valores normales que varían dependiendo de la edad del paciente y de su estilo de vida. Alteraciones en los valores normales de la frecuencia cardíaca. Taquicardia. Es la frecuencia cardíaca por arriba de los valores normales establecidos. Bradicardia. Es la frecuencia cardíaca por debajo de los valores estándar. Eucardia. Es la frecuencia cardíaca dentro de los valores normales. Presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza generada por la sangre en las paredes de las arterias como resultado de la eyección de la sangre por parte del corazón. Para su medición se recurrirá al uso de esfigmomanómetro aneroide. Alteraciones en los valores normales de la frecuencia respiratoria. Eupnea. Frecuencia respiratoria dentro de los valores normales. Taquipnea. Frecuencia respiratoria por arriba de los valores normales con amplitud normal. Bradipnea. Frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales con amplitud normal. Disnea. Dificultad para respirar que provoca una sensación de falta de aire. Apnea. Es la interrupción abrupta de la respiración. Temperatura. Es la cantidad de calor que manifiesta el cuerpo y puede ser medida con el uso del termómetro. Alteraciones en los valores normales de la temperatura. Hipotermia, cuando el valor de la temperatura está por debajo de los valores normales. Febrícula, es un aumento leve de la temperatura corporal por arriba de los valores normales, en este caso 37.5 a 38 grados. Hipertermia, es un aumento moderado de la temperatura corporal, en el rango de 38.1 a 39.9 grados. Hiperpirexia, es un aumento elevado de la temperatura por arriba de los 40 grados centígrados. Tipos de venda. Venda de gasa. Está compuesta de algodón, generalmente bien enrollada, no es elástica, por lo que no permite movilidad con facilidad. Venda elástica, compuesta de algodón y nylon, para adaptarse mejor al contorno del cuerpo. Venda de yeso, compuesta de gasa y yeso. Al contacto con el agua puede moldearse al cuerpo, para crear una férula en caso de una fractura. Tipos de vendaje. Vendaje circular.
Vendaje espiral. Vendaje espiga. Vendaje en 8. Vendaje recurrente. Capelina. Vendaje de ojo.
Vendaje Belpeau. Existen diferentes vías de administración, las cuales se pueden englobar de la siguiente clasificación. Enteral. El medicamento se absorbe en algún sitio de la mucosa digestiva y puede tener diversas presentaciones, entre ellas oral, sublingual y rectal. Parenteral. Es la ruta más rápida de absorción. El medicamento administrado entra directamente a la sangre, como la vía intravenosa, o llega hasta por difusión desde algún tejido, lo que corresponde a las vías intramuscular, subcutánea e intradérmica. Tópico. El medicamento es administrado por las superficies externas del cuerpo, ya sea sobre ojos, oídos, nariz, piel, etc. Preparación del material necesario. Deberá de contar con antiséptico, jeringas, agujas y gasas o algodón. Manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, RPBI. Tras conocer los materiales de uso en la terapia parenteral, es necesario conocer su correcto desecho, ya que entre en la clasificación de residuos peligrosos biológicos infecciosos. Esta norma define RPBI como cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes, inóculo, en un ambiente propicio, supervivencia, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. Bolsa de basura comunitaria, ya sea transparente, verde o negra, se utilizará para la eliminación de material no contaminado, material de curación con poca sangre y seca, empaques de material de curación como jeringas, gasas o vendas, jeringas sin sangre y sin aguja. Bolsa de polietileno roja. Con el símbolo internacional de RPBI se utilizará para la eliminación de materiales de curación empapados con sangre fresca, tubos de ensayos de plástico con sangre fresca, jeringas con sangre fresca y sin aguja. Bolsa de polietileno amarillo. Con el símbolo internacional de RPBI se utiliza para la eliminación de residuos anatomopatológicos. Contenedor rígido de polipropileno rojo. Con el símbolo internacional de RPBI se utilizará para la eliminación de material punzocortante o de vidrio que haya estado en contacto con humanos o animales y sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento. Esto incluye jeringas con sangre y con agujas sin desmontar, aguja desmontada y portaobjetos y tubos de ensayo contaminados. Inyección intramuscular. Consiste en la inyección del medicamento en el tejido muscular, por debajo del tejido subcutáneo. Los sitios utilizados para la aplicación de estas inyecciones son deltoides, vasto lateral del muslo, región dorsoglútea y ventroglútea. Método de inyección intramuscular. La inyección se administra formando un ángulo de 90 grados en relación con la piel del sitio de aplicación. Zona dorsoglútea. Admite hasta 5 mililitros de volumen. Se localiza en el cuadrante superoexterno de la nalga, para evitar lesionar el nervio ciático. Zona deltoidea. Admite hasta 3 mililitros de volumen. Está ubicada en la cara externa del deltoides, trazando un triángulo con su base en el borde inferior del acromion y el vértice debajo del punto de inserción del muslo deltoides. Zona ventroglútea. Admite hasta 5 mililitros de volumen. El sitio de inyección se ubica en el centro de un triángulo imaginario, formado por la espina ílica anteroposterior al tubérculo de la cresta ílica, tubérculo ílico, y el borde superior del troncánter mayor. Cara externa del muslo, vasto externo o lateral. Admite hasta 3 mililitros de volumen. Con el paciente en decúbito supino, lateral o sedestación, delimitaremos una banda imaginaria que vaya por la cara externa del muslo elegido, desde el troncánter mayor hasta la rótula. Inyección subcutánea. Consiste en la inyección en el tejido subcutáneo, tejido conectivo laxo y adiposo situado bajo la piel.
Método de inyección subcutánea. Con la mano no dominante pellizcar la piel del paciente formando un pliegue de unos 2 centímetros. Colocar la aguja formando un ángulo de 45 grados con la base del pliegue que hemos formado. Inyección intradérmica. Consiste en la inyección en la dermis, mediante una aguja de calibre fino, de una reducida cantidad de medicamento de modo que se forme una pápula intercutánea o intradérmica. Método de inyección intradérmica. Con la mano no dominante sujetar la zona de inyección estirando la piel y cogiendo la jeringa con el pulgar e índice de la otra mano. Colocar la jeringa paralelamente a la piel y con el bisel hacia arriba, con una inclinación de 5 a 15 grados, e introducir en la piel. Solo admite volúmenes de hasta 0.1 mililitros. En caso de alguna duda, comunicárselo a tu respectivo instructor. Muchas gracias por ver mi video.